Corre el año 1866. Se inicia una nueva era para las jóvenes naciones independientes de América Latina. La alianza conformada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador acaba de lograr una importante victoria en el combate de 2 de mayo, desvaneciendo cualquier intento de reconquista por parte de España, cuya flota se retiró de una vez por todas de las costas del Pacífico sudamericano. Sin embargo, la América Latina de 1866 distaba de ser un ejemplo de buena convivencia. Con el enemigo común derrotado, no tardaron mucho en reaparecer las luchas políticas internas, así como los antiguos conflictos limítrofes entre los países hasta hace poco aliados. Precisamente una de estas fronteras controvertidas era el límite entre Chile y Bolivia. Chile reclamaba que su frontera norte se extendía hasta el paralelo 23 de latitud sur, mientras que para el país altiplánico dicho límite se fijaba en el paralelo 26. La controversia se agravaba por el hecho de que la zona en disputa contenía ricos yacimientos minerales, especialmente de salitre, elemento valorado como un excelente fertilizante y empleado también en la fabricación de pólvora. Quien controlaba los yacimientos de salitre aseguraba un recurso natural estratégico para el desarrollo de su país. Luego de muchas negociaciones, el 10 de agosto de 1866, ambos países arribaron a un acuerdo y firmaron el primer tratado de límites, fijando la frontera en el paralelo 24, al mismo tiempo que establecieron una zona de explotación económica compartida entre los paralelos 23 y 25, acordando repartirse en forma equitativa las utilidades derivadas de la explotación del salitre. Establecidos los límites y disipada la posibilidad de un conflicto armado, la actividad salitrera experimentó un nuevo boom, lo que paradójicamente sentaría las bases de una futura disputa. Verán, a pesar de que los yacimientos más ricos y la infraestructura necesaria para la explotación del salitre se encontraban en territorios de soberanía boliviana, la explotación del mineral atrajo principalmente a inversionistas e inmigrantes chilenos, que buscaban en esta actividad un medio de subsistencia en tiempos de una fuerte crisis económica mundial. Fue así como la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, de inversiones chilenas, logró obtener títulos para la libre y casi exclusiva explotación del salitre en la zona. Esta situación era observada con recelo por la débil autoridad boliviana presente en Antofagasta. De hecho, no pasó mucho tiempo para que el gobierno boliviano intentara regular a las empresas de capital chileno a cargo de la explotación del salitre, especialmente en el ámbito tributario. En un intento final por resolver estos nuevos problemas, ambos países acordaron negociar un segundo tratado para alcanzar una solución definitiva a esta controversia. Sin embargo, en el interín de la firma de este segundo tratado, un hecho determinante tuvo lugar. Ante el escalamiento de las tensiones, Bolivia buscó un acuerdo de apoyo militar con el Perú, su principal socio comercial. Fue así como el 6 de febrero de 1873, ambos países firmaron un tratado secreto de alianza defensiva, con lo cual el país altiplánico aseguraba un aliado ante la eventualidad de un posible conflicto armado con Chile. Felizmente, en aquella oportunidad la vía diplomática logró imponerse, y el 6 de agosto de 1874 se firmó el segundo Tratado de Límites chileno-boliviano, con el cual ambos países acordaron, entre otras cosas, que Bolivia no podría exigir nuevos impuestos a las personas, industrias y capitales chilenos por un periodo de 25 años, mientras que se ratificaba que el límite entre ambos países se mantendría en el paralelo 24. Con la firma de este segundo tratado, el problema debió quedar definitivamente resuelto, pero los acuerdos alcanzados probarían no resistir el paso del tiempo. En 1876 entró en escena el general Hilarión Daza, quien por fuerza de las armas llegó a la presidencia de Bolivia. El gobierno dictatorial de Daza no fue particularmente bueno, situación que se vio agravada por la ocurrencia de un terremoto y de una fuerte sequía, que dejaron buena parte del país afectado. A fin de recaudar los recursos necesarios para enfrentar la crisis, el 14 de febrero de 1878, el gobierno boliviano promulgó una ley que gravaba el quintal de salitre exportado con un impuesto de 10 centavos,
con lo cual el país altiplánico desconocía abiertamente lo acordado con Chile en el tratado firmado apenas 4 años antes. La Compañía de Salitres se negó a pagar el impuesto, obteniendo además el apoyo del gobierno chileno presidido por Aníbal Pinto, desencadenándose así un nuevo conflicto diplomático. En represalia, a inicios de febrero de 1879, el gobierno de Hilarión Daza rescindió el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta y ordenó embargar y rematar sus bienes para cobrar los impuestos impagos que se habían generado desde la entrada en vigencia del impuesto. Ante esta situación, el presidente chileno Aníbal Pinto ordenó la ocupación inmediata de Antofagasta. Así, el 14 de febrero de 1879, las tropas chilenas desembarcaron sin oposición en el puerto de Antofagasta, con el objetivo de impedir el remate de la Compañía de Salitres y de reivindicar los territorios a los que Chile había renunciado con la firma del Tratado de Límites, aduciendo que Bolivia había decidido incumplir primero los acuerdos a los que ambos países se habían comprometido. Cuando las noticias de la ocupación chilena de Antofagasta llegaron a Lima, el presidente Mariano Ignacio Prado decidió mediar entre las partes, buscando evitar una guerra para la que el Perú ni su aliado secreto estaban preparados. Para ello, despachó delegaciones diplomáticas a ambos países, con la intención de exponer la fórmula de paz propuesta, que establecía que Chile y Bolivia sometieran sus diferencias a un país árbitro, y que mientras dicha resolución estuviera en curso, Bolivia se comprometería a suspender el impuesto de 10 centavos sobre las exportaciones de salitre. Sin embargo, en el mismo momento en el que la delegación peruana exponía su propuesta, las autoridades chilenas confirmaron que sabían de la existencia del tratado secreto entre Perú y Bolivia, exigiendo una explicación y terminando por desestimar cualquier posibilidad de que el Perú pudiera actuar como mediador en las negociaciones. La situación se complicó cuando Bolivia le declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Chile exigió al Perú declarar su neutralidad, pero el gobierno presidido por Prado solicitó tiempo para poder someter la cuestión al Congreso. Esta respuesta fue entendida por el gobierno de Chile como un intento del Perú de ganar tiempo, por lo que el 5 de abril terminaría declarándole la guerra a Bolivia y a Perú. Habiéndose desvanecido ya cualquier posibilidad de una resolución pacífica, el presidente Prado declaró al Perú en guerra contra Chile y en alianza con Bolivia, conforme al Tratado Defensivo de 1873. La Guerra del Pacífico había comenzado. Ahora bien, en esos primeros momentos del conflicto, resultaba evidente para ambos bandos de que la contienda se iba a desarrollar en el mar, pues el dominio marítimo era fundamental para garantizar el éxito de las operaciones terrestres de los contrincantes, incluyendo la protección de las comunicaciones, el desplazamiento y desembarco de tropas y el aprovisionamiento a lo largo de las extensas costas del Pacífico Sur. Al momento de estallar el conflicto, la Armada chilena era una de las mejores preparadas de América Latina, mientras que la de Bolivia era virtualmente inexistente. Pero para poder entender mejor la disparidad de fuerzas, pasemos a repasar el poderío naval de las naciones enfrentadas. El corazón de las escuadras navales de finales de 1800 estaba conformado por los buques blindados. Debido al escalamiento de las tensiones limítrofes con sus vecinos, Chile había adquirido recientemente a las fragatas blindadas gemelas Cochrane y Blanco Encalada. En contraste, el Perú contaba con la fragata blindada Independencia y con el monitor Huáscar, pero ambos buques eran 11 años más antiguos que las naves chilenas, además de agrupar menos cañones y de menor calibre. En segundo lugar, se encontraban los barcos de madera de gran tonelaje, las corbetas. En esta categoría, Chile también exhibía una clara superioridad numérica. Frente a las 4 corbetas de la Armada chilena, Perú solo contaba con la Unión, cuya única ventaja material era la de ser el buque más rápido del conflicto. Por cuestiones de rigurosidad, también incluiremos en esta categoría a los monitores de río Manco Cápac y Atahualpa, buques blindados adquiridos a los Estados Unidos, pero diseñados para operaciones fluviales, por cuanto eran incapaces de navegar con seguridad por las aguas del Pacífico. Su pésima velocidad, sumada a su pobre mantenimiento, determinaron que durante toda la contienda sirvieran únicamente como baterías flotantes.
En tercer lugar se encontraban los barcos de madera de menor tonelaje, las cañoneras. De estas, Chile contaba con 2, mientras que el Perú solo tenía la Pilcomayo, que dicho sea de paso, era el buque más moderno de su escuadra. Finalmente, pero no menos importantes, estaban los transportes. Si los buques blindados eran el corazón de la armada, los transportes eran sus arterias, pues permitían a ambos bandos mantener abastecidos a sus tropas y navíos. Chile contaba con un total de 7, mientras que el Perú contaba con 4. Las grandes diferencias en las características de las fuerzas navales enfrentadas marcaron la estrategia que cada país debía seguir para potenciar sus fortalezas y explotar al máximo las debilidades del enemigo. Por un lado, la escuadra chilena, al mando del contraalmirante Juan Williams Rebolledo, buscaría imponer su superioridad numérica y capacidades para buscar eliminar a la escuadra peruana en un único y decisivo combate. Mientras tanto, la escuadra peruana, de menor tamaño y capacidades, evitaría combatir a toda costa a los buques chilenos, salvo en circunstancias favorables, prefiriendo concentrar sus esfuerzos en golpear las líneas de abastecimiento chilenas a través de tácticas de ataque y retirada. Para tal fin, se procedió a organizar a la escuadra en 2 divisiones, al mando del contraalmirante Miguel Grau y del capitán de navío Aurelio García y García. La campaña marítima de la Guerra del Pacífico iniciaría de manera efectiva el 5 de abril, el mismo día de la declaración de guerra de Chile a Perú y Bolivia. Aquel día, gran parte de la escuadra chilena inició el bloqueo del puerto peruano de Iquique, para posteriormente bombardear los puertos de Guanillos, Pabellón de Pica, Pisagua y Mollendo. Con estas maniobras, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo buscaba asfixiar a la economía del Perú, a fin de forzar a su escuadra a zarpar y enfrentarse en mar abierto, sin la protección de las fortificaciones del puerto del Callao. Sin embargo, a un mes de iniciado el bloqueo de Iquique, era evidente que la estrategia no estaba dando el resultado esperado. Salvo por una pequeña escaramuza inconclusa ocurrida en Punta Chipana, la escuadra peruana no salía de su base para presentar combate. Impaciente por neutralizar a su enemigo, Juan Williams Rebolledo decidió entonces cambiar de estrategia y dirigirse en total secreto al Callao, con la intención de atacar por sorpresa a la escuadra peruana y destruirla antes de que ésta pudiera reaccionar. Pero antes de zarpar, dejó encargado del bloqueo de Iquique al capitán Arturo Prat, quien asumió el mando de la corbeta Esmeralda, permaneciendo junto a él la goleta Covadonga y el transporte de la mar. Mientras tanto, en Lima se reunía el Consejo de Guerra presidido por Mariano Ignacio Prado, quien asumió el cargo de director supremo de la guerra. En reunión, los comandantes peruanos expusieron su posición de retrasar el zarpe de los buques peruanos, que requerían tanto de trabajos de mantenimiento profundos como del entrenamiento de sus tripulaciones. Pero la posición general del Consejo fue la de autorizar la salida de la escuadra hacia Arica a fin de evitar un eventual bloqueo. Por azares del destino, el mismo día que la escuadra chilena zarpó en dirección al Callao, se hizo a la mar la primera división naval peruana, llevando embarcado al presidente peruano Prado y escoltando un convoy con 4.000 soldados, destinados a reforzar las defensas del puerto de Arica. Ambas fuerzas se cruzaron sin verse, debido a que las naves peruanas navegaban cerca a la costa, mientras que las chilenas lo hacían mar adentro para evitar ser detectadas. Al llegar al puerto de Arica, el alto mando peruano fue informado desde Iquique que la escuadra chilena había zarpado al norte, dejando el bloqueo mantenido únicamente por 2 buques. El Consejo de Guerra peruano resolvió entonces romper el bloqueo impuesto al puerto de Iquique. El contraalmirante Miguel Grau lideraría el ataque. La prisa de Williams Rebolledo por imponer sus condiciones le había brindado a Miguel Grau la oportunidad de pasar de ser la presa a ser el cazador, lo que seguiría marcaría el rumbo de toda la campaña naval de la guerra. Muchas gracias por ver el primer episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Esperamos que esta nueva serie de videos sea de su agrado. Si es así, por favor no se olviden de apoyarnos dejándonos un like y suscribiéndose a nuestro canal. Y también recuerden que pueden contactarnos y dejarnos sus preguntas o sugerencias de próximos temas a tratar en la sección de comentarios. ¡Nos vemos!